Buenas jóvenes, en su clase de Informática 1 miraremos lo que son los periféricos, pero solo recordarles que en la clase anterior miramos lo que era el disipador y el ventilador. Periférico. Son un conjunto de aparatos o dispositivos conectados a la unidad central del procesamiento de una computadora para realizar operaciones de entrada y salida, completándose con las funciones que efectúa el CPU. Cabe mencionar que para que una computadora se comunique con el mundo exterior, utilizan los periféricos quienes almacenan o archivan la información. Los periféricos se clasifican en tres categorías principales, los cuales tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida y los periféricos de almacenamiento. Vamos a detallar cada uno de ellos. Periférico de entrada son los dispositivos que digitalizan la información o los datos. Sus defectos que son manipulados o introducidos por el usuario y se envían al ordenador para ser procesados. Los principales dispositivos de entrada, los más conocidos o principales son el teclado, el cual nos sirve para introducir texto o algunos comandos o algunas instrucciones a la computadora. Otro muy conocido es el mouse o ratón, que nos permite dar órdenes o comandos a las computadoras o elementos dentro del software de la computadora. También tenemos lo que es el micrófono, que nos permite introducir sonido, algunas veces para grabar nuestra voz o grabar el sonido del entorno. Un ejemplo también es para el que estamos utilizando, yo grabo este sonido por medio de uno de ellos. Tenemos las cámaras web o webcam, que permiten grabar las imágenes del exterior y convertirlas o digitalizarlas y convertirlas en un video dentro de nuestra computadora. Otro dispositivo de entrada podría ser el dispositivo escáner del código de barra que están generalmente en las farmacias o en los centros comerciales que algunos productos contengan códigos de barra. El escáner sería también un principal de los dispositivos de entrada. Ellos permiten digitalizar vía diapositiva o ciertos elementos de hojas impresas sean digitalizados para que sean enviados dentro de la computadora. Tenemos las tablillas digitalizadoras. Son dispositivos que algunos dibujantes profesionales o diseñadores crean diseños a mano alzada y se digitalizan para enviarlos por medio de la computadora y que queden plasmados como una imagen dentro de ella. Otros dispositivos de entrada podrían ser los dispositivos como joystick o palancas o volantes, que controles de videojuegos que utilizamos para jugar. Todos ellos permiten decirle a la computadora qué movimientos debemos hacer y se consideran un dispositivo de entrada. Los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el usuario. En su mayoría los periféricos de salida son para informar, comunicar y dar al usuario cierta información importante. Dispositivos principales de salida. Tenemos como principal el monitor o pantalla, que es el que permite que la computadora se comunique con nosotros mediante imágenes. Ahora tenemos lo que es la impresora, que es muy importante o una de las más utilizadas, la cual permite imprimir imágenes, texto y permite por medio de papel impreso. Otro dispositivo de salida muy útil son las bocinas y se vuelven muy indispensables en una computadora porque por ahí por medio sale el sonido y muchas computadoras se comunican con nosotros por sonidos también. Cuando tenemos errores en la computadora, por ahí sale el sonido en las bocinas, y cuando vemos una película o algún video en internet. Las computadoras pueden funcionar sin ellas, pero es mejor tener unas bocinas con las computadoras. Tenemos los proyectores o data show. Ellos permiten
proyectar lo que aparece en nuestra pantalla en una manera más grande y por medio de una luz, y lo que hace esto es que amplía lo que podríamos ver en la pantalla. Tenemos las más actualizadas impresoras en 3D que permiten convertir en un objeto físico todos aquellos diseños que nosotros tenemos creados en nuestra computadora, y estos ya tienen forma y volumen y son impresoras generalmente que imprimen con plástico fundido o con poliéster, que son los que de alguna forma permiten crear y llevar una forma física a algo que nosotros ya teníamos plasmado como una imagen dentro del software de una computadora. Por último tenemos los Plotex, que son una versión más potente que la impresora, porque son para crear carteles o planos, y viene algo con más excelente y más grande el papel. Estos serían los que son los dispositivos de salida. Periféricos de almacenamiento son los dispositivos que se conectan a un puerto de entrada-salida de la computadora y permiten almacenamiento de información en forma temporal o permanente, entre los cuales podemos mencionar las memorias USB, las tarjetas de memoria, las cámaras digitales, los discos duros externos. Tenemos las unidades de almacenamiento, las cuales funcionan de la manera que nosotros almacenamos la información en ellos, como ser los discos duros sólidos, que son muy conocidos y que permiten en algunas computadoras sustituir al disco duro, pero generalmente se utilizan más como dispositivos de respaldo en una unidad de almacenamiento. Tenemos los CD, como cuáles son los discos ópticos, que sirven como para almacenar, aunque hoy en día ya no son muy usados, pero siempre se utilizan para grabar música, video o algunos programas. Tenemos los discos duros externos, aunque son discos duros que se parecen a los que tienen el disco duro interno de las computadoras. Estos pueden retirarse e insertarse en las computadoras en cualquier momento, entonces por eso se considera una unidad de almacenamiento. Y por último tenemos las tarjetas flash o USB, que son todo aquel tipo que se tienen los celulares, las cámaras, las computadoras. Entonces todo esto podríamos decir que son las unidades de almacenamiento. Y por último tenemos los dispositivos de entrada y salida. Son aparatos electrónicos que son conectados a la computadora a través de sus ranuras de entrada o salida. En computación, los dispositivos de entrada y salida son los medios con el cual el usuario se comunica con el sistema de procesamiento de la información. Ahora veremos la unión entre los dispositivos de entrada y salida. Entre todos estos son mezclas de los anteriores que hablamos. El más común tenemos el multifuncional, el cual permite imprimir y escanear, entonces puede entrar y salir. Ahora tenemos lo que son diademas multimedia que nosotros podemos escuchar y podemos, el cual sería de salida, y de entrada sería porque tiene el micrófono. Tenemos las pantallas táctiles, en cual muchas laptops y computadoras de escritorio utilizan. Lo podemos considerar de entrada porque nosotros podemos tactarla, y de salida porque ella muestra la información. Entonces por eso estos tres dispositivos que miramos los consideramos dispositivos de entrada y de salida, ya que nos permiten entrar información y sale información de ellos también. También tenemos la unidad o manejadora de disco, que el cual tenemos un CD o un Blu-ray, pero la unidad que graba y de leer
de disco óptico es un dispositivo de entrada y salida. Es considerada como un dispositivo de entrada y salida. Lo mismo pasa con los lectores de tarjeta flash. También tienen para leer y escribir datos dentro de las tarjetas flash. Entonces, se pueden considerar dispositivos de entrada y salida. Bueno, esto sería todo lo que podríamos hablar sobre los periféricos. Siempre motivarlos para que realicen las asignaciones de las tareas. Recordarles que no deben de salir de casa y lavarse constantemente las manos debido al COVID-19. Muchas gracias y nos vemos.